¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, no importa la hora en que nos vean en este día o en cualquier día. Esto es Match Judicial. Y hoy tenemos con nosotras a José Luis Ruiz Pérez, candidato a juez de distrito en materia civil con jurisdicción en Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, si bien me acuerdo, y con algunos años de experiencia en que nos va a contar ahorita su trayectoria, su vida y que nos va a contar un poquito de quién es José Luis, cómo es que llegó aquí con nosotras y toda esta parte. Muchas gracias. El día de hoy nos acompaña nuestra locutora estrella, Wendy Rius, y yo, Alina Pantoja, su servidora. Gracias. Adelante, Gwen. Un gusto estar con ustedes una vez más. Muchas gracias, Alina, nuevamente por estar aquí conmigo, dejarme estar aquí contigo. Y muchas gracias a José Luis también por aceptar estar con nosotras el día de hoy. Un candidato que tiene un montón de trayectoria, ya que también vi por ahí que tiene página web. Entonces, por ahí estuve investigando un poquito y la verdad es que impresionante, con más de 10 años de experiencia y una trayectoria muy sólida en la defensa. Entonces, yo siento que vamos a tener una conversación bastante interesante. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias a ambas. De verdad, para mí es un honor estar por acá. Y pues adelante con las preguntas. Yo súper feliz de poder atender, resolver cualquier duda. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a comenzar. Sabemos un poquito de tu vida profesional, sin embargo, pues también nos gustaría que nos dijeras un poquito más de ti. Cuéntanos qué es un día común para ti, dentro o fuera del juzgado, qué es lo que normalmente te apasiona de tu profesión. Sí, creo que para empezar, creo que tengo que primero presentarme a mí como persona, porque a partir de mi crecimiento personal y como ser humano, es que yo decidí estudiar Derecho y dedicarme no solo a aplicar la ley y estudiarla, sino a litigarla, ¿no? Que es una parte de las 1000 que se pueden ejercer en el derecho. Eh, pues miren, la verdad es que yo de inicio soy el primer licenciado en Derecho en mi familia. Es más, soy el primer licenciado titulado en mi familia. Mi mamá estudió periodismo en la UNAM. No logró titularse por diversos motivos, por trabajo principalmente y porque pues, nací yo. Pero a partir de ahí, pues ella se ha dedicado incansablemente, ya con, ¿qué será? Pues ella empezó a trabajar como a los 20 años, igual que yo. Entonces ya tiene más de 30 años, pues con el micrófono en la mano y con una pluma y un papel, pues, buscando la nota. Ahora sí que, persiguiendo la chuleta, como le conocen, ¿no? Y por parte de mi papá, pues él siempre se ha dedicado al ramo de periódicos y revistas, ¿no? Él era expendedor de periódicos y pues desde chiquito ahí me veían revolcándome entre periódicos, revistas, cargando bultos. La hice de diablero, la hice de chef, de cajero, pues, traía los cafés a las 3 de la mañana. No, ¿qué te digo? De todas he conocido en la calle, ¿no? Porque pues precisamente todo el sector de periodismo y venta de periódicos y revistas pues es en la calle. Y pues desde chiquito yo siempre estuve muy atraído a leer, ¿no? Porque tenía todos los periódicos a mi alcance y tenía todas las revistas a mi alcance y todos los cómics que me apasionaban. Siempre le decía a mi papá, llévame el domingo, porque siempre llegaban los cómics, y las revistas de National Geographic, la de Cubo, muy interesante, que a mí me gustaba mucho. De chiquito yo quería ser astronauta, ¿no? Y bueno, ha cambiado un poquito mi camino, un poquito. Pero a mí yo siempre me he definido como una persona muy soñadora, que se pone metas muy altas, que pues, a veces las consigo y a veces no, pero creo que una parte de mí ha sido desarrollar la resiliencia, porque desde el aspecto familiar y desde chiquito, pues la vida no ha sido fácil. Precisamente como a los 10 años, que yo iba con mi papá a 3 de la mañana a abrir con él el expendio de periódicos y revistas, trabajaba con él 3 horas, 4 horas, después me iba a la secundaria o universidad de 8 a 2, y luego me iba a entrenar fútbol, que también quise ser futbolista en su momento. Pues nos tocó altos y bajos, y yo diría que más bajos que altos. Cuando yo tenía, sí, como a los 10 años, entre 10 y 15 años, pues
el mundo digital nos alcanzó y pues, a mi mamá y a mi papá les afectó mucho porque nosotros dependíamos de los medios impresos. Internet nos ganó y yo no lo vi porque estaba muy chiquito, no tenía experiencia y no tenía la visión que tengo ahora, para nada. Entonces, pues nos metimos en muchas deudas, muchos problemas y yo pues traté de ayudar, trabajaba de lunes a domingo con mi papá. Fue la verdad muy complicado. Pues con total sinceridad nos llegaban a cortar la luz, a veces no había para comer. Una época muy fuerte. A los 15 años, además de todo esto, pues mi papá tuvo un accidente en una motocicleta que utilizaba para repartir periódicos y revistas. Y pues yo me quedé a cargo 3 semanas del negocio. Imagínense un chavito de 15 años pues, comandando un expendio de periódicos en donde toda la gente, pues es como un lobo de mar. O sea, ellos vienen de un oficio de cientos de años y pues a mí me vieron muy chiquito y pues cometí muchos errores. Muchos, que al día de hoy todavía sueño con ellos y digo, chin, si lo hubiera hecho distinto, si hubiera sumado bien, porque tenía todos los días mi herramienta de trabajo con mi papá, pues era una calculadora, una pluma y un cuaderno, ¿no? ¿Cuántos periódicos necesitamos? 500, pues los anotaba y sumaba, muy complejo. Entonces, como a los 16, 17 años, pues las deudas nos rebasaron. Y a todo esto, pues yo seguía estudiando y seguía entrenando fútbol. Como a los 15 años me llegaron varias oportunidades con los Pumas. Entrenaba en CU. Pero pues definitivamente mi cuerpo no dio. O sea, digamos que yo tuve que madurar muy temprano. Porque no solo me tuve que hacer cargo del negocio de la familia, sino que también tenía que preocuparme por mis hermanos. Tengo una hermana de 3 años menor que yo y un hermano 10 años menor que yo. Entonces, pues yo sabía que estaba en mis manos, y junto con las de mis papás, pues el salir adelante. Y creo que ahí empezó mi sueño, mi visión de, ok, ¿cómo podemos salir adelante como familia? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo aportar? Mi papá en un par de ocasiones me dijo, oye, pues hazte cargo del negocio familiar tú, o sea, estudia administración de empresas. Y le dije, pa, es que el internet ya llegó, ¿no? Y yo lo veo como chavo, tenía 18 años, 17 años en ese entonces. Y dije, pa, es que yo no veo hacia el futuro que sigan voceadores gritando en las esquinas, extra, extra. No lo veo. Y decidí estudiar Derecho, porque se me facilitaba leer. O sea, a mí me daban un libro y me encantaban las novelas. Mi libro favorito de Gustavo Adolfo Bécquer, La vida es sueño, lo he repasado y repasado y releído y releído. Y el punto clave para que yo estudiara Derecho fue en mi preparatoria. En mi preparatoria, yo estudié en la Prepa 9 Pedro de Alba de la UNAM, en el norte de la ciudad, y tuve una clase de Derecho. Yo estaba en la sección 3, que son Ciencias Sociales, dirigido hacia, pues sí, política, derecho, geografía, comunicación, y tuve una clase de Derecho. Y mi profesor, muy buena onda, pues me preguntó, como al inicio de cada clase, pues a ver, digan su nombre y qué materia quieren estudiar, a qué se quieren dedicar. Y yo le dije a mi profesor, ¿sabe qué, profesor? Pues es que yo he venido de tan abajo que, no sé, me he visto tan en la necesidad que aprendí que yo me enaltezco si ayudo al de al lado. Entonces mi profesor me dijo, pues tienes de dos, o ser político o ser abogado. Y le dije, profesor, pues es que mi mamá está en la política, ¿no? O sea, ella se dedicaba en ese entonces al periodismo político. Y yo le dije, como que no siento, no se me da este tipo de interacción a ese entonces. Y me dijo, bueno, lee este libro, El alma de la toga se llamaba. Me lo aventé en un día. En un día porque, pues, a ver, después de mis clases, les digo que me iba a estudiar, a practicar fútbol en CU. Entonces me aventaba en metro desde Indios Verdes hasta Ciudad Universitaria. Eran que 1 hora y cuarto de ida, más a veces 2 horas de regreso.
Entonces, pues lo único que hacía era o me llevaba mi revista, muy interesante, o me llevaba mi cómic, mi paquete de cómics, o me llevaba mis libros. Ahí aprovechaba y devoraba libros. Entonces lo leí y a los 2 días tuve otra vez la clase y me dijo el profesor, ¿ya estás leyendo el libro? Y yo le dije, profesor, puedes ser abogado. Estoy inspirado en esto y creo que la función de un juez, como yo lo veía, finalmente, además de impartir justicia, pues es aplicar el concepto tan abstracto de, de justicia, equidad, igualdad entre las personas, que a mí me interesa. Y a partir de ahí, creo que se formó una semillita de, pues, a ver, de una u otra manera, ya sea donando todo mi dinero cuando me muera, o siendo abogado y ayudar a la gente representándola en casos, pero pues yo voy a ayudar a la gente. Pues entré a la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la verdad es que se sentía bien. Yo me acuerdo en mi primer semestre y veía a todos los demás profesores bien trajeados, todos guapotes, todas guapotas. La verdad es que yo decía, oye, los admiro, yo quiero estar ahí, ¿qué necesito para llegar aún más alto? ¿Mm? Y aún así fue muy complicado. ¿Quién sabe cuántas veces tuve que pedir prestado para el metro de ida y de vuelta? Yo me acuerdo en ese entonces todavía trabajaba con mi papá en la madrugada y siempre ponía mi botecito de limosna, ¿no? De propinas, perdón. Mi botecito de propinas y tenía 2 metas. 1, mi transporte del día y 2, y es muy chistoso, una tortita de chilaquiles con pechuga de pollo. Cuando tuviera eso, yo ya le decía a mi papá, ya saqué mis 50 pesitos, ahí nos vemos, 5 pesos para el metro de ida, 5 pesos para el metro de vuelta, y me iba desayunando mi tortita. Eran épocas muy fuertes, pero hoy ya con mucha reflexión y mucha madurez, pues la verdad es que todo ese ambiente me dio, 1, madurez, aunque no la haya querido, pero pues la vida me orilló a eso. 2, sensibilidad con las personas, porque efectivamente yo conviví y les diría con personas con muchas necesidades, ¿no? Que básicamente para ellos, si no vendían 10 periódicos al día, no tenían que comer. Pero conviví con todo tipo, alcohólicos, drogadictos, me iba a jugar con ellos, jugaba frontón con ellos, y pues tuve mucha sensibilidad, y no sensibilidad de la de lejitos, ¿no? Que chin, pobrecitos, no, pues yo quién sabe a cuántas casas de cuates ahí del expendio visité, de todo, ¿no? Y yo no me sentía más que ellos, porque sabía precisamente lo que es no tener y lo valioso que es agradecer, pues, lo poquito que tienes o lo mucho que tienes, ¿no? Pero bueno, entré a la facultad y admiraba a todos estos abogados y me empecé a meter a internet para investigar sobre el perfil de los mejores abogados. Yo me acuerdo, mi búsqueda en Google fue mejores abogados de México. Y ahí varios profesores, pues yo siempre dije, yo quiero ser litigante, yo quiero estar en los tribunales. O sea, lo mío, pues no es la bronca, pero a mí sí me gustaba solucionar los conflictos. Es más, desde chiquito, cuando 2 amiguitos se peleaban, yo era el primero en interponerme. Espérense, no se peleen. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Dense la mano. Siempre he sido así. Y como adelanto, pues incluso hoy soy aspirante a mediador privado certificado, que debido a la publicación de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, pues ya he tenido mi certificación, pero pues soy mediador, porque yo estoy en medio de las partes ayudándolas a comunicarse en un conflicto. Pero bueno, cerrando este paréntesis, buscaba mejores despachos de abogados, mejores abogados, y me di cuenta que había rankings de los mejores despachos de abogados de México. Y en segundo semestre, mi mamá decía, no trabajes, espérate a que termines la carrera. Yo dije, ma, es que creo que el perfil del litigante, pues, inicia desde antes, mucho antes. Y la verdad es que desobedecí a mis papás y empecé a mandar mi currículum, pues, que no tenía nada, a muchos despachos, a todos, la verdad, no a muchos, a todos, porque yo quería tener experiencia.
Y tenía experiencia de todo, ¿no? Les digo, la hice de todo: diablero, chofer, chalán, ayudante, traje los cafés, saqué las copias, limpié, trapé, barrí, de todo. Y me contrataron en mi primer trabajo, un despacho en la Doctores. Pues no diría que fuera un despacho lujoso, y me pagaban 1,500 pesos al mes, pues sin gastos ni de transporte. Básicamente yo tenía que pagar para trabajar. Y ahí trabajé como 3 meses, hasta que pues de repente no me alcanzó para seguir, y seguí buscando trabajo. Afortunadamente logré encontrar un lugar, o más bien una entrevista, en uno de los que yo consideraba los mejores despachos de abogados litigantes de México, rankeados top 5 de México. Ahorita ya se deshizo, pero en ese momento era Solórzano, Carvajal, González y Pérez Correa. Un saludo, de hecho, a Fer Pérez Correa y a José Covarrubias, que fueron, ahorita les contaré, pero fueron totalmente mis mentores y quienes estoy seguro que han construido al gran abogado y gran persona que soy hoy. Pero me dieron una entrevista y mi primer filtro fue un examen, cuestionario, muy similar a los que les hacen a los abogados de Estados Unidos para entrar a una barra, los conocidos LSAT. Y pues, todo venía en inglés, 100 respuestas, opciones múltiples, todas podrían ser correctas, y les digo la verdad, lo reprobé. Lo reprobé y seguí buscando. A los 2 meses se abre otra vacante en el mismo despacho, y yo dije, ahora me voy a preparar. Entonces empecé a investigar en internet, de qué eran esos exámenes, cómo son, y ahí me ven 11 de la noche, 11:30 de la noche, pues yo ahí con la impresora del expendio de mi papá, haciendo mis propios exámenes y repasando mis clases de inglés, que pues tampoco era mucha, ¿no? Porque pues a ver, mi secundaria fue la escuela secundaria anexa a la Normal Superior de México, que la verdad es una de las mejores de la Ciudad de México, que se entra por examen. Pero pues no, o sea, no son del tipo de escuelas que están enfocadas a ser bilingües. Y pues yo traía mi inglés porque mi mamá sabía inglés, porque me gustaban los videojuegos y todo estaba en inglés, y pues las canciones, ¿no? Entonces me puse a estudiar inglés, me preparé para el examen, 3 meses después lo pasé, me entrevistaron 2 personas, Gilberto Ocio, que ahorita es vicepresidente de CFE Energía, y Salvador Vivanco, que ahorita es socio de un despacho. Pasé la entrevista y me presentaron a José Covarrubias y a Fernando Pérez Correa. Perfecto. Y además ya tenía un plus porque ya tenía 3 meses de experiencia en tribunales. Ya iba ahí en Plaza Juárez, ya estaba en Niños Héroes, ya iba a Fray Servando, donde antes estaban los juzgados. Pues la verdad es que caminando de un lado a otro, tenía solo un traje para la semana, desgastándolo. Pero este despacho fue la gran revelación. Fue entrar a un mundo que yo desconocía. Lo comparaba mucho en ese entonces con la serie de Suits. Se veía así, estábamos en un piso altísimo, era piso 11, pero para mí era altísimo, y se veía una vista espectacular de la ciudad. Y yo decía, caray, ¿qué onda? Y pues se notaba que yo venía de la UNAM, ¿no? Porque pues efectivamente es un despacho muy bien posicionado, que también contrata de universidades privadas, ITAM, UP, que yo también he cursado ahí en el ITAM y la UP, para que no parezca que las ataco, sino que también las respeto mucho. Pero pues el perfil era diferente, ¿no? Yo tenía un traje y 3 camisas, ¿no? Me tenía que quitar mi saco para que no se ensuciara, y estaba corriendo todos los días de tribunal en tribunal, pues muy aguerrido, llegando temprano, porque mi intención era, yo trabajaba ya en la mañana y estudiaba en la tarde, y lo que buscaba era llegar temprano a la oficina para aprender de los abogados. Como pasante, pues empiezas desde súper abajo.
súper abajo, llevándole los cafés a todos. No entendía derecho, no sabía derecho y estaba en tercer semestre de la carrera. De verdad, yo en tercer semestre creo que hice un examen de mi primer demanda. La voy a subir luego a mi página web. Qué bárbaro, qué malo era, qué malo. Y aún así tuve 10, pero no, qué bárbaro. Pero entonces en ese despacho empecé a tener una distinta visión del derecho y un aprendizaje acelerado. Los despachos de litigantes en México, como yo creo, como en mi experiencia al menos los buenos, los tops de estos rankings, pues la verdad es que no tienen vida. Y lo viví 7 años de mi vida. Fallé a quién sabe cuántas reuniones familiares. Me terminó mi novia de ese entonces porque no la podía ver. Duro, muy fuerte. Pero eran ritmos de yo empezaba a las 9 de la mañana, terminaba a las 3 de la tarde en la oficina, me iba a las 3:30 a la Facultad de Derecho a estudiar y 3 o 4 veces a la semana regresaba después de clases a la oficina para seguir trabajando. Y como pasantes, pues a nosotros en ese entonces, cuando no había posibilidad de presentar documentos electrónicamente en los tribunales, pues me tocaba llevar todos los días pues, la demanda, el amparo, a la oficialía de partes en San Lázaro, que están los juzgados federales, o los términos en Niños Héroes, que están los juzgados locales. Pero fue muy importante, yo creo, porque siempre he tenido, como les contaba, el tiempo para poder leer. Entonces, cuando me mandaban a entregar algo, pues, lo primero que hacía era leerlo. Y yo decía, ay, qué bonito escriben. Quiero escribir como ustedes, ¿no? Entonces empezaba a leer y en mi cabeza se empezaba a formar, es algo bien raro, pero se empezaba a formar como una estructura de argumentación que 2 años después ya en mi clase de argumentación jurídica lo entendí todo. Y yo decía, oye, pues es que ellos lo entienden de esta manera, lo expresan así, escriben bonito, escriben fácil, escriben sencillo. Como en primaria me decían mis jefes, tú escribes sujeto, verbo, predicado. O sea, no le des vueltas. Si no puedes escribir tu idea en un párrafo, tu idea está mal o lo escribiste mal. Dentro de este despacho también cuando empezaba ya a redactar, porque yo llegaba como a 1 de la tarde a la oficina, súper sudado, con mi traje deshecho, pues, ¿qué les digo? ¿No? Pero todos muy respetuosos. Y tocaba las puertas de cada uno de los abogados. Licenciado, ¿le puedo ayudar en algo? Acomódate esta carpeta. Ayúdale a tal persona a sacar estas copias. Y, ok, ni modo. Picar piedra, picar piedra, picar piedra. Estoy chavo, tengo que aguantar. Hasta que de repente me empezaron a decir, oye, haz este escrito. Y yo sudando durísimo, porque para mí era, híjole, ¿qué hago? Y como en todo, pues la regaba. Mis primeros escritos los imprimían para revisión, tachados por todas partes. Y tenían un ojo clínico, los abogados para los que trabajé. Aquí te sobró un espacio. El interlineado de aquí está mal. Aquí no va coma, va punto y coma. Separa este párrafo. Después de este punto, enter. Y yo decía, es que ¿cómo lo ven ustedes tan fácil? Que ahora, con la experiencia, pues la verdad es que soy igual. Me convertí en lo que juré destruir. Transcurrieron varios años, seguí acudiendo a la universidad y pues definitivamente, y regresando al punto de mi familia, pues los periódicos y revistas fallaron. Mi papá se endeudó muchísimo y además pues también se recibieron algunas amenazas de ciertos grupos en donde nos dijeron pues ya no vas a trabajar. Mi papá se acercó conmigo, lo cual agradezco mucho. Me dijo, oye hijo, acompáñame por un café. Ni siquiera llegamos por el café, simplemente se estacionó en la siguiente esquina y me dijo, hijo, creo que vamos a cerrar. Quebramos. Y dije, pa, ¿pero qué hacemos? ¿Y la casa? Porque pues yo estaba en eso, o sea, yo veía las cuentas, yo sabía cuánto dinero entraba, que no nos alcanzaba, sabía cuánto pagaba de hipoteca mi papá. Y me dijo, pues, la vamos a perder.
y la perdimos. Perdimos la casa. Y malamente, malamente. Si mi yo de ahora, con la experiencia y conocimientos, hubiera estado ahí para mi papá y para mi familia, les juro que no hubiéramos perdido la casa. Porque se aprovecharon de nosotros ciertos prestamistas que tampoco conocían de derecho. Básicamente tuvimos que ceder. Y mal. Y de verdad es uno de los grandes traumas que al día de hoy me siguen aquejando y que de hecho es parte de lo por qué sigo siendo litigante y por qué ayudo a personas gratuitamente, tomo casos pro bono, dono una lanita año con año. Cuando sucedió lo del huracán en Acapulco, pues todavía me fui con unas despensas a entregarlas a un amigo. Sí, Perdóname, José Luis, que te interrumpa, pero ya llevamos 34 minutos y se nos va el tiempo sí, y no vamos a alcanzar a preguntarte todas las cosas. Te agradezco muchísimo que nos cuentes todas estas historias. Yo sé que tienes un montón más. De hecho, vamos a sacar varios cortitos de esta entrevista, ok, pero si no, se nos va a ir el tiempo y tenemos ok. otras entrevistas después. Justo yo soy rescatista, entonces, pues te agradezco mucho que hayas donado al huracán, porque nosotros como rescatistas siempre pedimos como ese tipo de aportes para llevarlos a las comunidades. Yo soy de las personas que lleva y que saca personas de allá, entonces te agradezco muchísimo que colabores y que seas una persona realmente humana. En realidad, sobre todo como el contarnos toda tu historia desde lo más profundo del corazón, porque la verdad es que justo la sociedad y la ciudadanía sí necesita saber que las personas ustedes son seres humanos, que las y los candidatos son seres humanos y que además pues no vienen desde la más cúpula, como se dice, o no, los que quieren entrar no son los más adinerados, o a lo mejor si tú pudiste y tuviste la oportunidad de poder estudiar en escuelas privadas, sí, pero ya después de mucho tiempo, porque primero empezaste desde abajo, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, te agradezco muchísimo. Me gustaría que me contara, Sí. ¿qué es la justicia para ti? Según lo que estudiamos en la escuela, es dar a cada quien lo que le corresponde. Y ese concepto tan abstracto es aplicable todos los días, en todo momento, ¿no? Desde pagar el precio justo por un licuado hasta entregar la casa en tiempo y forma, eh, hasta tener tu camisa bien planchada, derivado de que tú la planchaste y la plancha funcionó o no, cumplimiento con consumidores, Profeco, se ve en todo. Yo sí creo que apoyo esa idea, que efectivamente se tiene que plasmar pues, en cada caso, en cada persona, en cada vida. Eh, Incluso como decía este refrán de tu derecho termina cuando empieza el mío, o al revés, ¿no? Mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Pues es cierto, creo que la justicia como concepto abstracto es simplemente que a todos les corresponda lo que en términos equitativos, en términos de igualdad, le debería corresponder sin ninguna violación o transgresión a derechos sucediera. Y puede traducirse como esto que te digo. Si yo compro un chicle, pues pago mis 2 pesos, mis 3 pesos, ¿no? Y eso es justo, ¿no? Y si alguien tiene un terreno, pues tiene el derecho sustantivo de acceso a la justicia para que se le respete ese terreno. O si alguien es menor de edad y necesita recibir una pensión alimenticia, pues tiene también el derecho a tenerlo, sin que eso invada otros derechos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por tan claro concepto y por buenos ejemplos, porque así es más sencillo de entender. Quisiera también preguntarte, si es posible, por favor, ¿cuál consideras que sea el principal desafío del sistema judicial hoy, sobre todo en materia civil? Yo, al menos en mi materia, que de ahí sí, ya ahorita digo 10 años, pero realmente ya son casi 12. Yo diría dos principales: desconfianza y retraso. Desconfianza, que también se ha fomentado por los litigantes. Muchos de mis clientes me dicen, oye, es que el otro abogado me dejó tirado, el otro abogado se vendió, el otro abogado me pidió mucho dinero para esto. Y cuando llegan conmigo, yo les digo, oye, te están mintiendo. Este asunto se resuelve
pues, pagando 100 pesos de las copias, ¿no? Y ya, y no te cobré nada. Por parte de los litigantes, por parte de los jueces, pues efectivamente el sistema judicial, derivado de varias resoluciones que ahorita pues, han sido muchas, ¿no? Controvertidas, simplemente el pueblo, la ciudadanía que está alejada de los tribunales, y qué bueno, porque llegan a los tribunales por un conflicto, pero cuando no hay conflicto y las personas ven estos casos, dicen, oye, ¿cómo el violador, que a ver, casi lo encontraron sin ropa, lo dejaron libre? Entonces las personas dicen, yo no confío en el sistema judicial. Y no es sino hasta que tienen un problema que se empiezan a aprender de cómo funciona. Y hay muchos abogados muy buenos, y hay muchísimos jueces y magistrados muy buenos, y ministros también. Sin embargo, la percepción general de la sociedad es que el sistema judicial ha fallado. Y no podríamos nosotros aspirar a este cargo si no entendemos esa necesidad y pagamos esa deuda histórica. Y segundo punto es el retraso. En materia civil, cuando llega la sentencia, muchas veces ya no sirve de nada. Cuando alguien quiere cobrar un adeudo y llegan conmigo y me dicen, oye, es que presté 1,000,000 de pesos, no me lo han pagado, y ya van 6 meses de retraso. Vamos a tribunales, ganamos el asunto, pero ¿qué creen? Lo ganamos en 3 años. Y muchas veces la justicia ya para ese entonces ya va muy tarde, ya tuvo que vender una casa, e incluso el deudor pues ya es insolvente. Son sentencias pues meramente de papel, que decimos en la profesión, pues, son para colgar en un cuadro. Entonces, la justicia creo que tiene un gran reto en materia civil, que es llegar rápido, en el momento preciso, identificar cuáles son los casos en donde estrictamente debemos de ponerle mucha más atención y relevancia, que son precisamente menores, personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Todos estos sectores que efectivamente están resintiendo una afectación hoy. Eso creo que son los dos principales para no enfocarme en algo más. Qué interesante, muchas gracias por compartirnos esa parte. Yo creo que sí, o sea, hay muchas cosas que están mal en el sistema judicial, hay mucho que mejorar y justo, pues sí, como lo mencionas, ¿no? O sea, desde el principio, desde que la abogacía no está haciendo bien su chamba, hasta que el sistema como tal, el cómo se ingresa y la tecnología los ha alcanzado, pero medianamente, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas, muchas oportunidades, muchas áreas que mejorar en el sistema judicial. Y me gustaría que me contaras qué caso o experiencia te ha marcado más como profesionista en derecho. Híjole. Perdón, te voy a dar 3 minutos para responder esto. Corre tu tiempo. Correcto. Creo que uno de los más graves tiene que ver con pensión alimenticia en menores. El papá, no voy a poner nombres ni para no, porque tengo convenios de confidencialidad, pero básicamente lo que sucedió son 2 menores a los que el papá violentaba económica, físicamente, no les daba dinero y se casó con otra persona. Resulta que la otra persona también violentaba a los niños y existió un riesgo muy grande de que se los llevara del país. Y yo conocí a los niños y conocí a la mamá y me volví casi su psicólogo. Y con mucho gusto la atendía porque, híjole, el tema de menores para mí, pues yo fui chiquito también, a mí en lo personal me afecta. Gracias a Dios, no salieron del país. Gracias a Dios, pudimos obtener ciertas medidas de protección respecto a los menores y la mamá, pero el riesgo tan latente y escuchar los audios de los niños llorando y con pesadillas de no me quiero ir, no quiero estar con él, híjole, es más, ahorita hasta recordando, qué bárbaro. Fueron 2 meses de asesoría muy fuerte y de contacto directo que el riesgo de perder a un hijo, en este caso a 2, yo quiero tener hijos y ojalá nunca esté en esta situación. Creo que es el caso en donde más énfasis le he puesto, más corazón le he puesto. Y con mi equipo también lo litigamos muy fuerte. Creo que es eso.
Muchas gracias. La verdad es que es una historia difícil, ¿no? O sea, sobre todo por toda la parte que tú también viviste, ¿no? Y también quería preguntarte, ahora que muestras tu total empatía, algo que se agradece bastante, ¿qué valores crees que son innegociables para poder ejercer tu profesión? Yo diría, entre muchas, porque creo que para ser abogado, y de cualquier manera, creo que son intrínsecas de las personas, pero para efectivamente representar a alguien y poner en juego en un tribunal la vida, propiedades, afectaciones a menores, afectaciones a personas adultas, es integridad como persona, honestidad y ética. La integridad porque una persona se da cuenta cuando no es congruente con sus propios valores, ¿no? Como abogado me ha tocado ver, o sea, muchos abogados, precisamente, que defienden causas de menores y me han presentado a su familia y los tratan muy mal. Y no compagino. O que publican en redes sociales, oye, pues estamos ayudando a reforestar tal bosque, y son los primeros en andar, ¿no? Con hojas de papel por todos lados. Y yo digo, qué bárbaro, ¿no? La honestidad porque tiene que ser así. Si no eres honesto, eres corrupto. Para mí es así de claro. O eres totalmente honesto, porque si fallas en uno, eres corrupto. Y eso es precisamente uno de los grandes problemas que tiene el sistema judicial hoy. Y la ética, porque hay que diferenciar. Yo, por ejemplo, me dedico al tema civil, mercantil, familiar, arbitraje internacional y concursos mercantiles, porque también tuve contacto con la materia penal en mi primer trabajo, y yo no tengo el hígado para llevar esos asuntos. Yo no hubiera sido ético, yo no hubiera podido representar a algún presunto culpable. Y al menos en el tema civil, me siento más en posibilidad de poder decidir qué casos tomar y qué no, porque así sí puedo ser ético. Entonces creo que enfocándonos en esas, vamos adelante, aunque van a ser más. Claro, la transparencia y la ética es totalmente una necesidad, ¿no? O sea, la transparencia es siempre lo más esencial para un juzgador o juzgadora que desea adquirir el cargo, ¿no? O sea, siempre ser transparentes y sobre todo la imparcialidad, ¿no? Eh, Me gustaría que me contaras qué pasa con la cercanía o cuál es tu propuesta con la parte de la cercanía sobre esta parte. ¿Crees que la gente debe conocer a sus juzgadores, sí o no? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que es esencial. Y te lo digo, uno, como litigante, y dos, como también he sido usuario del sistema judicial. Como litigante, te podría decir que a veces ni a nosotros nos abren las puertas. A mí me han dicho jueces y magistrados, no te puedo recibir. No puedo escuchar tu caso. Aunque vaya con mi cliente y le diga, es que necesito que escuche de viva voz el caso, porque si usted lo ve con mis mismos ojos, si usted escucha como yo lo escucho, va a entender por qué estamos escribiendo y redactándolo de tal manera. Pues a mí me han cerrado muchas veces las puertas y lo entiendo, porque tienen mucho trabajo, tienen una sobrecarga y por eso también es el rezago. Pero creo que la labor esencial de un juez es sí conocer a las partes, porque si no se vuelven simples números, simples hojas de papel y nombres por ahí en donde no ves una cara, no ves el sufrimiento, no ves una lágrima, no ves el dolor que hay detrás de cada expediente. Creo que ahí es esencial desde la parte propia como litigante y como las personas, en muchos recorridos que he tenido, pues a las personas les he preguntado, oiga, ¿y cuántos jueces conoce? ¿Cuántos magistrados conoce? No, pues nadie, siempre están en sus oficinas. Y es cierto, ellos he tenido que intervenir en algunos asuntos, porque afuera de tribunales, pues de repente me abordan personas y me dicen, oiga, ¿en dónde está el juzgado tal? Ah, la acompaño. Y de repente llegan y en el juzgado, pues como la ven que no es abogada, no la atienden. Entonces ellos se quedan desencantados del sistema judicial y que regresando al primer punto, ahí se genera la desconfianza. Y entonces las personas dicen, pues si no conozco al juez y voy a tener que gastar para un abogado que quién sabe si me robe,
pues mejor me quedo con mi golpe. Entonces, el hecho de que por fin las personas puedan conocer y platicar frente a frente con un juez, o un posible juez o posible magistrado, para mí es esencial, es recobrar la esencia de la función jurisdiccional que tanto hoy le duele al pueblo. No estoy tan de acuerdo contigo, perdón que difiera, pero yo no estoy de acuerdo contigo en que así era, o sea, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios candidatos, he tenido la oportunidad de ver de frente y de cerca y de cuestionar a jueces y a jueces, magistrados y magistradas, y la verdad es que difiero de algunas de las cosas que mencionas. Uno, porque la verdad es que los jueces y magistrados, juezas, magistradas, no eran cercanas a la sociedad porque estaba prohibido. No sé si lo sabías, pero eso estaba prohibido. O sea, el Consejo de la Judicatura tenía una regla muy estricta en que jueces, juezas, magistradas, ministras, ministras y ministros no estoy segura, pero en los otros dos casos no podían tener redes sociales tan abiertas, no podían jamás estar diciendo sobre sus casos, y eso era por una razón muy específica, que era la imparcialidad. La otra es, sí podían tener acceso las personas a los juzgados, a los tribunales o a los magistradas, pero era muy complejo, eso siempre ha pasado, pero en realidad es porque el sistema sí está mal, y eso no está cambiando con la reforma, ¿eh? O sea, la cercanía sí, o sea, afortunadamente la cercanía sí, porque ahora ustedes van a poder, pues los vamos a votar, ¿no? Entonces el poder votar por ustedes hace que nosotros podamos al menos conocer quién es el juez que puede llevar o no nuestro caso, ¿no? Porque además eso sí está público, y yo puedo ver una audiencia pública porque eso lo tiene el Consejo de la Judicatura todo el tiempo. Entonces, sí en esa sí parte sí diferiría de ti un poco porque yo lo he visto, ¿no? Yo sí he visto cómo trabajan. Y no creo que solo sea el problema de que hay nepotismo, hay corrupción, eso en todos lados, pero de que no sean cercanos porque ellos no quisieran, no. Eso definitivamente no comparto contigo, pero sí, pues les falló mucho, ¿no? Y eso los hizo estar en una burbuja definitivamente en el que, bueno, pues siempre voy a ser hermético, pero porque fue una tradición, ¿no? O sea, desde un principio que se creó, no, y pues claro, o sea, quienes iban integrando el Poder Judicial, oficiales, secretarias, todos ellos, justamente pues era un hermetismo difícil, ¿no? Que estaban en su burbuja, pero sí diferiría en que no eran cercanos o que no saben o no han visto las lágrimas de las personas, porque definitivamente es algo que no quisiera que nos quedáramos con eso, ¿no? Porque no todos son iguales, ni todas las personas son seres humanos, y sí, definitivo, como si pasa, no me gustaría generalizar, como decir todos los hombres son unos, la palabra que ustedes quieran, o todas las mujeres son la palabra que ustedes quieran, sino que generalizar es algo que como sociedad no deberíamos de hacer, y yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos en México, el generalizar, ¿no? Cada caso es muy distinto, así como tú lo mencionas. Tu historia es una historia que tocó muchas vidas, y que la historia de tus papás cambió muchas vidas, y que afortunadamente lograste estudiar Derecho, pero a lo mejor en el momento en el que a ti te tocó ya aplicarlo, ya fue muy tarde para tu historia, ¿no? Y que obviamente para ti eso te marcó para poder ser ahora candidato a esta parte, pero en algunas cosillas yo difiero de esto, ¿no? Pero bueno, eso es como yo sí, como soy, ¿no? Y lo rescato, porque lo importante es que rompimos esa burbuja. Porque, a ver, yo también como litigante, mi día a día es, me despierto, voy a tribunales, me voy a la oficina a redactar. Hoy, al menos los fines de semana, porque sigo trabajando de lunes a viernes, al menos los fines de semana es, ahora me pongo otra playera y recorro las calles y digo, ah, caray, este es el México. O sea, no solo se trata de oficinas gubernamentales y mi oficina y mi monitor y mis copias y mis expedientes. No, esa burbuja se rompió y eso sí lo rescato. Porque al menos ves otras personas, te conoces el contexto social de a de veras. Eso sí lo rescato, como dices, y eso es muy importante. Sí, claro. Ahora, también tomando en cuenta que gracias a que ha habido fallas, hay personas que ya no creen en la justicia, que creen que no existe incluso. ¿Qué les dirías a esas personas para recuperar la confianza en la justicia?
voy a retomar la idea de mi comentario anterior. Hoy, al menos todos los candidatos con los que me he encontrado en las calles, sí tenemos una nueva perspectiva. Y diría todos, los que estaban, los que hoy son candidatos, pero que antes fueron contrarios o estaban en contra de la reforma judicial, pero que hoy son candidatos, pues todos tenemos esa nueva mentalidad. De, a ver, esto sucedió por algo. Y olvidémonos de temas políticos y temas económicos. Esto sucedió por una razón y llegó para quedarse. ¿Qué está en nuestras manos para hacerlo mejor? Sin tocar reforma judicial ni nada, los abogados ahora tenemos una oportunidad para evolucionar, para que en la práctica día a día vayamos supliendo si es que existen deficiencias en la reforma o en los tribunales o en las estructuras judiciales. Ahora sí decimos, chin, pues a ver, si solo vamos a estar un rato, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Si ya estamos recorriendo las calles, pues anotemos qué es lo que le duele, que si tenías una nueva perspectiva, si tienes una nueva perspectiva, pues ahora aplícala. O sea, hoy yo sí tengo muy claro, y lo digo cada vez que voy saliendo, y a mis papás, les digo, chin, creo que hoy me voy hasta feliz de platicar con las personas, porque siento que soy mejor ser humano. Y si soy mejor ser humano, puedo aprovechar más mis valores en la abogacía, ¿no? Entonces, a todas las personas que por situaciones desconocidas la justicia les ha fallado o los propios litigantes hemos fallado, creo que hoy se instaló un nuevo paradigma que da muchas oportunidades de crecimiento, no de retroceso, sino de crecimiento para que los jueces y magistrados que lleguen al cargo puedan tener una nueva visión, aunque sea un paso. Empecemos solo por hoy. Empecemos con una decisión al día. Tal vez en 5 años esto mejore, o tal vez no, pero el tiempo lo dirá. Hoy lo que tenemos que hacer cada uno de los candidatos es asumir una nueva responsabilidad y tomar las pocas o muchas herramientas que tengamos para por fin superar ese escalón, vencer esa desconfianza, vencer la impunidad, vencer la corrupción. Entonces, finalmente las personas van a participar es porque sí creen, sí tienen esa esperanza de cambio y se va a reflejar. Claro, sí. Muchas gracias por compartirnos eso. ¿Qué le dirías a las personas que no quieren ir a votar este 1 de junio, José Luis? Uno, que las entiendo. Las elecciones hoy por hoy son muy complejas. Yo siendo candidato, me tuve que poner a estudiar una semana completa todo, el mecanismo, el método de calificación, el método de conteo, los nuevos lineamientos. Y la verdad es que en varias reuniones con otras personas, todos me dicen, oye, ¿cómo interpretas esto? Porque hay 5 interpretaciones distintas. Y el INE iba sacando día con día lineamientos o resoluciones que cambiaban las reglas. La verdad es que los entiendo, uno, de no querer ir a votar, porque el mecanismo de participación democrática para que pueda permitir una alta participación tiene que ser sencilla, entendiendo el contexto de las personas que van a votar. México, lamentablemente, tiene un gran porcentaje de personas que no saben ni leer ni escribir, y les pones a una boleta con números y muchos nombres, es complicadísimo. Al menos antes, pues nada más tachabas aquí el color y tachabas acá el otro color. Creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Los candidatos, como les decía, tenemos esa gran responsabilidad de sí, la democracia es un principio fundamental de un Estado de Derecho que se cumple cuando los servidores públicos rinden cuentas y acreditan capacidad, y también cuando los ciudadanos se informan y participan. Entonces, mucho de lo que yo digo es, entiendo que las reglas son difíciles, pero este es el momento histórico. Lo primero que todas las personas me dicen es que ya no confiamos en eso. Lo primero que les contesto es, pues es oportunidad para alzar la voz. El absentismo es muy grave porque permite que todos estos movimientos políticos, legales o sociales no se muevan a la velocidad que se necesite. Y yo lo que siempre les digo, al menos termino con las personas con las que me reúno, es, usted tiene ahora el micrófono y tiene la pluma
para escoger de frente a frente quién la va a juzgar. Utilice ese derecho, es de los más poderosos en México. Es la primera vez que va a suceder y usted va a participar en esta elección histórica. Hoy estamos haciendo historia. Participe, infórmese. De esta manera se vota. Miren, voten por mí o no voten por mí, pero vote. Y lo digo con total franqueza, porque yo soy litigante. Y si llega algún juez, magistrado ¿qué les digo? Mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Con total sinceridad. Justamente, muchas gracias, José Luis. Claro que sí. Les invitamos a toda la ciudadanía, a todas las personas que están en México, ciudadanas, ciudadanos, les invitamos a salir a votar. Eso es nuestra obligación y nuestro derecho, el cual hemos luchado por ello. Algunas personas no están de acuerdo con esta reforma. Hay muchas cosas que cambiar, seguramente, pero el no salir a votar no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Al contrario, dejamos que otras personas decidan por nosotras o por nosotros. Entonces, sí, salgamos a votar por quien nosotros queramos. Hay muchísimas plataformas donde podamos ver a nuestros candidatas y candidatos. La plataforma del INE es una plataforma y una herramienta excelente para poder probar. Sí, hay muchas deficiencias en cuanto a que son muchísimas hojas y todo eso, pero bueno, hay unos simuladores. Esto evidentemente es la primera vez en la historia que va a suceder y entonces pues hay muchas cosas nuevas, todo es nuevo de hecho. Entonces salgamos, informémonos, preguntemos y utilicemos las herramientas que el INE nos comparte para salir a votar este 1 de junio. Muchas gracias, José Luis, por contarnos toda tu historia es dura, pero también es clara. No vienes de privilegios, vienes de convicción. Este 1 de junio no se trata de elegir al más técnico, se trata de elegir a la persona más humana con la técnica suficiente. Esto es Match Judicial. Adelante, Gwen. La verdad es que no me queda más que agradecerte igual, José Luis, por compartir tanto de ti. Nos sorprendió mucho tu historia. La ciudadanía necesita saber quién va a decidir sobre su vida, sobre su casa, sus derechos. Y eso solo se logra abriendo el Poder Judicial a la conversación. Así que nos vemos en las urnas.